Opinión en Biobío. En Chile, las élites académicas todavía practican el atávico deporte de escandalizarse con la publicación de libros. Me ocurrió con El Lobby Feroz, publicado en 2016. Un par de oficinas de cabildeo se ofendieron por la publicación de sus listas de clientes, por ejemplo. En 2019, siendo diputado, con el libro La Gran Colusión, se molestaron algunos bufetes de abogados, que no soportan nada que no sea relacionado con sus relaciones públicas, sus premios, sus menciones en los rankings. En el 2022, en el epítome de la irracionalidad, Elisa Loncón intentó que el libro El Fracaso no circulase, pues en su portada tenía un collage con su rostro. Hoy, en pleno 2024, el libro El Patio del Poder es el objeto de intentos de censura, limitación a la libertad de expresión y reacciones histéricas. En este volumen se narran 100 años de historia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, principiando por su instalación en el barrio Bellavista y el contexto en el cual Arturo Alessandri Palma regala esos terrenos a su hijo, el decano Arturo Alessandri Rodríguez. Por vez primera, además, se inmiscuye este libro en los eventos ocurridos en la década de los 70, cuando el exalumno Augusto Pinochet decide intervenirla. Para comprender la obsesión de Pinochet son claves 3 factores. Primero, su estadía de un año como alumno regular de la generación 55, ya siendo capitán de ejército en esta facultad. El rol de su suegro, Iriart, un abogado masón y radical de derechas. Y tercero, una serie de estafetas civiles que se acercan al régimen en calidad de colaboradores. Para entender lo ocurrido en 1974, debemos entonces comprender quién fue el último decano, don Máximo Pacheco Gómez, el padre de Máximo Pacheco Mate, actual presidente de Codelco. Se trataba de un demócrata cristiano electo en 1972 tras la jubilación de Eugenio Velasco. Desde temprano, la novísima dictadura militar encabezada por 4 generales se hizo acompañar de un set de civiles que sirvieron de comparsa, materia gris y estafetas jurídicos. La repartición de las labores ocurrió por secciones corporativas. Fue de este modo en que la Fuerza Aérea tomó el control de algunas instituciones educacionales. Las universidades, por lo tanto, pasaron a estar intervenidas por aviadores. En la Chile se dispuso un interinato fáctico del general César Ruiz Danjó. Se trataba en la práctica de la primera rectoría militar de la historia. Este general ejerció como comandante en jefe de la Fuerza Aérea entre 1970 y 1973, cuando fue nombrado ministro de Obras Públicas y Transporte, cargo en el que duró 9 días. Se volvió famoso, pues renunció al no poder resolver el segundo paro de camioneros. Ante esa decisión, Allende le pidió que también dejase la comandancia. Esto provocó protestas de la familia de los militares contra Carlos Prats, quien ejercía como ministro de Defensa. Como un dominó, al caer César Ruiz Danjó, cayó también Carlos Prats. Allende debió entonces buscar a otro mandamás del ejército. Tras las recomendaciones del propio Prats, el presidente se decidió por Augusto Pinochet Ugarte, exalumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. De este modo existía un vínculo muy curioso entre Ruiz y el dictador. Eso podría explicar quizás la trascendental tarea que le encargó: disciplinar, controlar y gobernar una de las universidades más díscolas del continente. Al comienzo, este aviador no tuvo un especial foco con Pío IX. No obstante, en noviembre del 73 aparecieron sendas listas pegadas en las murallas interiores del edificio. Allí estaban los nombres de estudiantes, profesores y funcionarios. Entre ellos, como era de prever, estaba Álvaro Varela Walker, el último presidente del Centro de Estudiantes, y las cúpulas de todos los partidos de izquierda con presencia en el patio. De acuerdo con el diseño formulado por la dictadura interna, se les acusó de cargos públicos y notorios, lo que significaba que podían ser delatados de forma anónima. Además, todos los hechos, dichos y conductas imputadas a los señalados se entenderían verdaderas, sin ningún derecho ni oportunidad para refutarlos. Al poco andar, el rector designado se informó sobre las conductas del decano de Derecho. Lo señaló como parte del problema, pues se prestaba para proteger a activistas. Así, desde comienzo de 1974, se ejerció una operación de control, acoso y derribo sobre Máximo Pacheco Gómez. En paralelo, los interventores se ocuparon de buscar un reemplazante. Era necesario un miembro del claustro académico que se prestase para ser el primer decano designado de su historia. Se especuló con diversos apellidos, siglas y perfiles. Nada permitía presagiar quién sería el escogido. Su nombre era Antonio Bascuñán Valdés. No había cumplido 40 años todavía. Era apodado el Conde y estaba casado con Soledad Rodríguez Subercasó, descendiente de un clan fundador de Zapallar. Por parte de madre, el conde descendía de la familia Valdés, dueños de la chacra Locaña,
que mucho después se conocería como la comuna de La Florida. ¿Cómo llegó este profesor de introducción al derecho a ser designado? ¿Por qué fue él el escogido para comandar la facultad más problemática dentro de la universidad más problemática? ¿Por qué un hijo de la tradición jurídica en pleno genocidio acepta ser designado en un cargo tan difícil? Para entender estas preguntas, o para comenzar a entenderlas, era necesario un libro. En la primera parte se aborda al clan Bascuñán y su influencia en esta escuela. Comienza con el ingreso de Aníbal Bascuñán Valdés, quien comparte siglas y apellidos con su hijo Antonio, A, B larga, B corta. En el segundo capítulo se relatan los hechos acontecidos dentro de la escuela durante la etapa más severa de la dictadura cívico-militar. En ese contexto, veremos quiénes y en qué condiciones asumieron como decanos designados por Pinochet: Antonio Bascuñán, Hugo Rosende, Avelino León, Rafael Eizaguirre, hasta la elección democrática, todavía en dictadura, de don Mario Mosquera. Este examen es especialmente relevante dado que son materias que se mantienen vírgenes, inexploradas y deshabitadas. Mayor importancia cobran estos acontecimientos en virtud de que a la fecha de convención de este libro se han conmemorado 50 años del golpe de Estado. En la Facultad de Derecho poco y nada se dijo sobre los aspectos internos de la dictadura. Esto es llamativo, pues actualmente son los discípulos y aprendices de Bascuñán quienes comandan la educación jurídica chilena. Por ejemplo, en un libro tributo a su maestro, sus fans cuajaron un volumen de 700 páginas y 3 kilos de peso, aunque olvidaron mencionar el decanato de 1974 a 1976. Entre los firmantes de ese volumen aparecen influyentes personas, por ejemplo, Fernando Atria, Rodrigo Correa, Lucas Sierra, Julián López, Pablo Ruiz Tagle, Nicole Neme, Carlos Franz y otras estrellas del panorama jurídico literario de la provincia chilena. En la segunda parte del Patio del Poder se alumbran los fundamentos intelectuales del último entusiasmo surgido en Pío IX. Esta descripción arranca con los hechos ocurridos entre los años 2011 y 2013, en pleno primer gobierno de Piñera y en vísperas del retorno de Bachelet. Allí se narran los acontecimientos ocurridos al interior del comando de campaña de la presidenta. Ella nombró una comisión de abogados constitucionalistas donde concurrieron varios discípulos del conde Bascuñán, Atria y Ruiz Tagle por de pronto. Fernando se transformó, con el paso del tiempo, en el más influyente opinólogo de la materia constituyente. Sin dudas, el más prolífico de los ayudantes de don Antonio. Según la hipótesis que guía esta investigación, las raíces conceptuales de la obra de Atria se encuentran en la teología de la liberación sudamericana. Esa matriz sacerdotal lo rodeó de acólitos, ayudantes, seguidores y fans, con quienes ingresó al Partido Socialista. Allí construyeron una tendencia interna que aupó a este jurista a las primeras planas, luego al Frente Amplio y finalmente a la instancia constituyente. En la tercera parte de este libro se relatan los sucesos concernientes al denominado estallido social, el acuerdo constitucional y los fracasos plebiscitarios. En ese contexto, el rol de los investigadores, expertos y docentes fue volviéndose central. De pronto, los llamados expertos constitucionales aparecieron en los matinales, noticiarios y programas de farándula. Los protagonistas del fracaso, por ende, serían los mismos profesores de Derecho Constitucional que habían avivado la cueca desde hace 1, 2 o 3 décadas atrás. De esta forma, el Patio del Poder es un lugar de naufragios constitucionarios, repetitivos y agotadores. En La Moneda, un egresado de la facultad hoy intenta conducir el país, acompañado de una ministra del Interior que también pasó por el mismo patio, al igual que el ministro Cesprés, el ministro de Energía, la ministra de Desarrollo Social, el canciller o el ministro de Justicia, que pese a provenir de otro lugar, fue adoptado por el bascuñanismo. Por ende, si se quiere entender a cabalidad, o comenzar a entender a las élites gobernantes actuales, en el Ejecutivo, en el Parlamento, en las Cortes, debe comprenderse la dinámica en la cual sucede la educación jurídica de los jovencitos que pretenden ser abogados. En el fondo, en la figura de Antonio Bascuñán Valdés y sus ayudantes, y los ayudantes de sus ayudantes, se resume un siglo de historia. Pronto serán 100 los años protagonizados por el bello edificio que se alza a la entrada del barrio Bellavista desde 1938 en adelante, cuando el país era distinto y un presidente le regaló una facultad a su hijo, que era el decano de la institución más influyente del Valle Central. Opinión en Biobío.